Pues el Palacio Nacional, normal. Esta mañana la señora Claudia Sheinbaum habló acerca del proyecto del ministro González en relación, Luis González Alcántara, que invalida la elección de jueces y magistrados. Dijo ella, la Corte no puede legislar. Lo hemos dicho aquí y hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país. Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales. Segundo, la Corte no puede ser legisladora. Es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. Vamos a esperar a la votación de la Corte, a ver cómo votan. No sé cuándo vayan a votar, creo que es la próxima semana o esta semana. Pues vamos a esperar el resultado de la votación, porque los ministros, las ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo. Todos los profesionistas del derecho saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro. Bueno, aquí en el estudio tengo al magistrado Moisés Duarte y pues a quemarropa directamente. Magistrado, ¿la Corte es legisladora? Gusto saludarle, perdón. Gracias primero, gracias doctor, y por la oportunidad de darme para expresar nuestro sentir. La Corte no es legisladora. Precisamente lo que está haciendo la Corte es si lo que ellos legislaron se apega o no a sus facultades para remover la Constitución o no. Dice nuestra señora presidenta que no pueden legislar en materia electoral. Efectivamente hay ciertos criterios que lo establecen, pero el proyecto, que repito, es un proyecto, no que vaya a ser sentencia. Esto se va a someter a consideración del Pleno, son 11 ministros, y él es el que presentó el proyecto, el ministro Alcántara es uno de tales, y ya se verá en la votación y se podrá modificar, alterar y demás. Ahí está estableciendo en esta sentencia, este proyecto de sentencia, el ministro Alcántara, que de conformidad con el artículo 136, 40 y 41, sí tienen en este caso legitimación y facultad de los partidos para promover esta acción. Entre otras cosas porque no es netamente electoral, sino es se ve desde el ángulo de que estás destituyendo a jueces que eran inamovibles y que desde este ángulo es posible que se vea. Tan es así que el propio proyecto está dejando vivos varias cosas de las electorales, como los propios ministros. Ahí no le está tocando, y eso no lo tocamos. Que los ministros lo saben, pues claro que lo saben, pues ellos son los peritos en el derecho. Yo creo que los asesores de la señora presidenta le hace falta que le orienten más o que cambie de asesores, como bien decía el exministro Cosío, para que le hagan ver esa situación. Es cierto que por excepción, que no se puede estudiar o analizar la constitucionalidad de reformas constitucionales por regla general, pero con cláusulas pétreas sí. ¿Qué es cláusulas pétreas? Cláusulas pétreas es aquellas que no se pueden inamover, es como el ser humano no se puede matar, así nomás libremente se mata, sino que activa un mecanismo de defensa para no suicidarse. Igual la Constitución tiene un mecanismo del 135 vinculado con el 136, 39 y 40 y 41 que establece que este es un país republicano, laico, representativo, popular, independiente, de libertad. Y esta Constitución establece cuáles son sus organismos, que son 3, legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces de ahí saca el ministro la extracción de decir, este es el alma
esto no se puede mover, la división de poderes. Ese es uno de las cláusulas pétreas que deben entenderse como cláusulas pétreas. Cita resoluciones de Alemania, de Belice, de 4 lugares donde se ha resuelto lo mismo. Y en este caso, entonces, sí puede actuar la Corte. Es donde dice sí, porque eso no lo puedes hacer. Aquí parece que el legislativo dice, es que tú no puedes hacer esto. Nosotros, lo que le dice el ministro Alcántara, tú puedes, pero no puedes esto tú no, pero es que tú no puedes lo otro. Entonces, ¿quién no puede qué? A ver, ¿quién le va a decir al legislativo que eso no lo puede hacer entonces? ¿Quién sería el indicado para decir al legislativo, tú no puedes tocar las cláusulas pétreas? O sea, tú no puedes cambiar el sistema republicano, laico, popular, democrático que establece el legislativo de división de poderes. Tú no puedes tocar eso. ¿Quién será encargado para decirle que de acuerdo a la Constitución, que ahí está en la Constitución, establece que ellos lo hagan? Entonces, ¿a él qué les va a decir? Es que el pueblo sabe. Bueno, sí, pero el pueblo sabe es bueno, por eso es el constituyente original, el constituyente, el poder constituyente, el constituido. Quiero decir, no lo pueden cambiar. Tan es así que la propia 136 dice, cuando haya una revuelta o algo, volverá a establecerse la Constitución. Pero entonces, dicen, ustedes no pueden revisar lo de nosotros. Ok, entonces nosotros vamos a imaginarnos, ¿quién te puede decir que tú no puedes tocar esa parte de la Constitución, porque si no estás cambiando el régimen constitucional, estás haciendo un sistema de gobierno diferente que no escogió este país? ¿Quién te puede decir que estás mal? ¿Quién sería? ¿Quién interpreta la Constitución y quién vela y quién defiende la Constitución? Sería el primero. A ver, tú estás estás violando la Constitución porque estás yendo más. ¿Quién será el más capacitado para decirle lo estás haciendo mal? Pues el intérprete de la Constitución y el defensor de la Constitución, que es el Poder Judicial de la Federación. También, en este caso, Ricardo Anaya hizo, pues, no precisamente una defensa del ministro González Alcántara, y me gustaría que escuchara usted esto, y obviamente usted es nuestro público. Me quiero referir al proyecto que ha circulado el ministro Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está proponiendo declarar inconstitucional su reforma judicial. Lo primero que quiero decir es que es absolutamente inaceptable que ustedes se atrevan a descalificar al ministro Juan Luis González Alcántara. Aquí no va a funcionar su argumento sobado de que esos ministros de la época neoliberal que defienden los privilegios del antiguo régimen, lo único que hacen hoy es estar al servicio del pasado. ¿Y saben por qué no va a funcionar ese argumento? Porque entre el año 2000 y el año 2004, quien era jefe de gobierno de la Ciudad de México era Andrés Manuel López Obrador. Y durante ese mismo periodo, Juan Luis González Alcántara era ni más ni menos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. 4 años coincidieron, López Obrador como jefe de gobierno, Juan Luis González Alcántara como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Si alguien lo conoció a detalle, fue el propio Andrés Manuel López Obrador. En enero de 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato, planteó una terna. Dijo él, las personas más calificadas de México para ser fiscal general de la República. Y en esa terna volvió a incluir a Juan Luis González Alcántara. Por si eso fuera poco, a principios de diciembre de 2018, la primera terna que envió Andrés Manuel López Obrador a este Senado de la República incluía ni más ni menos que a Juan Luis González Alcántara. Juan Luis González Alcántara llegó a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuesto por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y finalmente requirió del voto de las 2/3 partes. Y esas 2/3 partes se las dio ni más ni menos que el grupo parlamentario de Morena. Entonces no nos vengan hoy con el cuento
de que esa resolución es de un ministro del antiguo régimen de la época neoliberal. No, es un proyecto de un ministro propuesto por Andrés Manuel López Obrador y votado por mayoría calificada por ustedes, por el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. No coincidimos en todo, senadora, con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, pero me voy a referir a aquello en lo que sí coincidimos. Sí coincidimos en que la Corte, claro que es competente para resolver sobre la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, como aquí lo dijimos en su momento. Segundo, sí coincidimos en que la Constitución contiene principios fundacionales. Dice el ministro, y dice bien, somos una república representativa, laica, democrática y federal. Eso no lo puede cambiar el poder revisor de la Constitución. No somos el constituyente del 17, somos el poder revisor que debe respetar derechos humanos y principios fundacionales. Coincido con el ministro González Alcántara en que es un disparate que en un solo circuito judicial haya hasta 2.300 candidaturas y que a cada candidata y a cada candidato le toque para hacer campaña 2,5 segundos. Como decía, coincidimos en parte con esa resolución. Coincidimos en que sí es competente la Corte para resolver sobre inconstitucionalidad de esa mal llamada reforma judicial. Coincidimos en que hay principios fundacionales que no se pueden modificar porque el poder revisor no es el poder constituyente del 17. Y coincidimos en que es un disparate afirmar que va a ser una elección democrática cuando a cada candidata y a cada candidato les van a dar 2,5 segundos de tiempo aire. Y coincidimos también en que crear un tribunal de disciplina que puede destituir a cualquier juez, a cualquier magistrada como instancia única, viola la división de poderes porque viola la independencia judicial. Y con esta idea concluyo. Más allá de que podamos coincidir o diferir con este proyecto del ministro González Alcántara, lo que debiera ser nuestro compromiso es acatar la resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No puede funcionar la República, no puede funcionar la democracia si no acatamos las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Termino como empecé. Votamos en contra de esta reforma en su etapa de reforma constitucional. Nos opusimos a la legislación secundaria, nos opusimos al circo de la tómbola. No podemos avalar hoy ese comité de evaluación que no es más que la representación de Morena para poner a los suyos en el Poder Judicial y para tomar por asalto el Poder Judicial. Por eso, el voto del Grupo Parlamentario del PAN será en contra. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Anaya. Palabras más, palabras menos. El senador Anaya, usted se adelantaba a esto. Bueno, es que la Constitución está ahí. Él leyó la Constitución, leyó el proyecto, y el que tiene oportunidad de analizarlo, es lo que dice la Constitución. Esos son los guardianes de ella. Entonces, el proyecto de los ministros máxima que hizo la función básica son las acciones de constitucionalidad y las controversias constitucionales, ellos lo hagan. Pero el tema que usted me decía es, o que comentaba esta persona que le quieren hacer juicio político al ministro acá, no él, a los 8. Esto, la historia nos relata que ha ocurrido 2 veces en México con Juárez en la intervención y estuvo a punto de ocurrir lo mismo y hubo un acomodo político para que esto no ocurriera y salió adelante. La otra fue con la renovación o restitución de la República con José María Iglesias y Lerdo de Tejada, que ahí estuvo a punto de un colapso total para que estableciera, pero entonces al ceder la Corte, ¿qué pasó? Llegó Porfirio Díaz y duró lo que duró, una especie de intervención exagerada, y por eso la Constitución ya no siguió. Fue cuando entró Porfirio Díaz, que es parecido a lo que está parecido a lo que pudiera ocurrir aquí. No, el juicio político, ¿por qué? ¿Por qué será el juicio político? Le vuelvo a decir que en el fondo de todo esto es
Poder Judicial tú no puedes. Nosotros decimos que sí, lo que dice el proyecto, pero le decimos, bueno, y si no podemos, entonces ¿quién te va a decir que tú no puedes hacer eso? Tiene que haber alguien. Y eso es lo que dice el pueblo, somos nosotros, porque esa es la cláusula pétrea. Él le llama cláusulas fundamentales que son inamovibles. Entonces, eso que habla el señor senador tiene razón, pero ya pasó en México 2 veces y esta es la tercera. Lo que yo quisiera que la gente entendiera, o que yo quisiera expresarles, a lo mejor yo no lo entienden mejor que yo, es que si estamos en un Estado de Derecho y el Poder Ejecutivo y Legislativo no lo acatan, ya no vamos a estar en un Estado de Derecho, ya no es Estado. Entonces cada quien se va a tener que hacer justicia por su propia mano, porque ya cualquiera va a decir, si el gobierno no atiende las sentencias ni lo hace, entonces ¿quién va a hacer justicia? Pues me voy a hacer justicia si el otro no quiere, porque dice ¿por qué voy a cumplir una sentencia si el gobierno no cumple? ¿Yo por qué? Entonces ¿yo qué gané? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a buscar hacerme justicia por mi propia mano y estaremos en un caos. Vuelvo a insistir, ¿qué pasaría? Llegaremos al caos de un choque. Se dijo por ahí persona tan culta, nada que ver con el ministro, para mí el mejor, más culto de todos los ministros, todos son magníficos, pero el ministro Alcántara es un señorón de la palabra, y lo iba a comparar, el polo opuesto, con el senador del PT, que a lo mejor ni digo su nombre, Noroña, donde dice que les va a hacer juicio político. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del juicio político? Pero vuelvo a insistir, ¿qué va a pasar? Alguien se tiene que tirar. El artículo 89 le otorga, ojalá esto pasara, sería que interviniera la señora presidenta, porque el artículo 89 le hace lo establece ahí la Constitución, como ente mediador entre los poderes, que es ella la que pudiera hacerlo, pero con sus declaraciones creo que no está bien informada. No, pues, o sea, si llegáramos a este artículo, la señora Sheinbaum, pues obviamente desaparecería a la Suprema Corte. No, lo que dice el 89 es que buscará el bienestar de los poderes. De acuerdo, pero ella no le interesa, al menos por lo que vemos en el discurso, que haya esa que haya esa división de poderes, ¿no? Al final de cuentas. Sí, pero si se fija, este choque, el ministro Alcántara lo que está haciendo en su proyecto, para mí no es legal del todo, porque si dice todo esto está mal también que los quiten a ellos, pero él, por meter una cuestión política para destensar y decir adelante pues, y para que vean que no es porque a nosotros nos interese, nosotros renunciamos. Nombren a todos los ministros. Y este proyecto, entonces, si se aprueba, bueno, si se aprueba, ¿qué pasa? Pues ellos tienen que acatar y de acuerdo al derecho, todo lo que dice esa reforma no vale, es letra muerta y se expulsa del sistema jurídico. De acuerdo, pero si el Ejecutivo y el Legislativo no acatan. Correcto, entonces ya estaríamos en un estado de no derecho. Y en un Estado de no derecho, ¿cómo lo verían todos los inversionistas? No nomás los mexicanos, sino los inversionistas extranjeros. ¿Cómo lo verían si ellos no acatan no respetan a sus poderes, no sacan sus sentencias? ¿Quién nos lo va a garantizar? Mire, no es el punto de pelear, pero la señora presidenta les dijo a los inversionistas extranjeros, yo les garantizo que yo les aseguro que sus inversiones están garantizadas. Entonces, ¿cómo ella puede garantizarle un juicio si no va a invadir el Poder Judicial? Si dice que no lo va a invadir, ¿cómo no lo va a invadir? Si está asegurándoles que les garantiza sus inversiones. Ahora, este tema es lo que dice, se les garantiza. Entonces, cuando hay un pleito privado entre un comerciante de Estados Unidos o de Canadá con uno mexicano, el mexicano ya perdió porque ya les garantizó aquel. Pero donde voy, ella está diciendo, yo les aseguro que está garantizado sus inversiones en México por problemas jurídicos. Entonces quiere decir que sí va a haber intervención, que sí va a haber jueces a modo. O eso es lo que subyace de esa afirmación. Ella se atreve a decir eso cuando no es así. Pero si vemos hoy el Economista cómo se depreció, bajó casi un punto las inversiones extranjeras. Si vemos el Financiero también cómo está bajando, esto va a pegar porque no puede cualquier país normal venir a asegurar poner un negocio aquí o invertir cuando no tienen asegurado sus no hay inversiones. Seguridad jurídica. Y se va a venir eso recio, muy complicado, va a ser muy complicado, por eso la presidenta tendrá que hacer uso del artículo 89, buscar la mediación de qué sería. ¿Qué buscó el ministro Alcántara? O sea, su proyecto tiene una falla jurídica, lo que dijo que no sustituyeran a jueces y magistrados, debo decir también para ellos, dice, pero nosotros no lo digo porque tendríamos razón para ampararnos, pero
como causa de autocontención, no lo hacemos porque preferimos ceder esta parte para destensar las relaciones de poderes y renunciaremos. En el caso de dígame. que no se acate una decisión de la Corte por parte del Ejecutivo y el Legislativo, insisto, ¿cuál es el siguiente camino? ¿Hay otro camino? No, bueno, nosotros como juzgadores tendríamos el camino de la Corte Interamericana, el país no. Bueno, pero la Corte tarda 2, 3 años en resolver, por eso ese es más complicado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tarda de 2 a 3 años. Y mientras tanto, todo lo demás, aspectos de carácter, sobre todo económico, se nos vienen encima. Correcto, cualquier negocio que tenga México con cualquier otro le va a decir, de acuerdo con la Constitución, ¿cuál de las dos? Porque hay una legal y una política. Entonces, ¿qué va a decir el extranjero? Pues no, hay dos constituciones, ¿a cuál quieren que le haga caso? ¿O cuál me vas a aplicar según sea? Porque tú dices que el ministro, pero ellos ya tumbaron esa reforma y la bajaron, es como si no existiera, eso dice las sentencias, se expulsa de la norma esta parte como si no existiera. Entonces tendríamos esa constitución ya sin esos artículos, pero ellos tendrán la otra. Entonces diría la inversión, pues yo quiero seguridad porque certeza jurídica eso no me lo da, pero también a los ciudadanos. Oiga, Dígame usted. los trabajadores del Poder Judicial, los volví a ver en la calle, ¿qué decirles a ellos? Pues ellos son nuestro motor, si no fuera por ellos no hubiéramos iniciado también toda esta parte del movimiento porque se les dijo que no les afectaría a ningún trabajador, que está garantizado. Y se está negociando con el Consejo y tienen 2 meses y no han podido garantizarles que no se les bajará el salario. Por el contrario, está diciendo que van a bajar, pero es la escalera, le bajan al magistrado, le bajan al juez, le bajan al secretario y todos lo van a afectar. Pero además hay 2 clases de trabajadores que no, los choferes y los secretarios particulares salen expulsados de inmediato, entonces no que no se afectarían. Se acaban los fideicomisos, los trabajadores tienen derecho, entre otras cosas, a lentes porque se la pasan en la máquina de 10 a 14 horas diarias, entonces tienen un fideicomiso para anual de lentes, uniformes, entonces todos esos fideicomisos acaban, entonces no les afecta sus prestaciones. Entonces sí, lo que están diciendo es garantícenos esto y lo veremos. Se pudiera pensar que yo vengo a decir esto porque me beneficio de esto y que no lo sé. Yo le aseguro a quien me está viendo, yo tengo 40, voy a cumplir 40 años el 19 de enero en el Poder Judicial de la Federación y yo acabo de mandar, le acabo de decir hace rato, mandé mi escrito de declinar para participar y yo si no se resuelve esto a favor de la Corte, yo presento le mando la indemnización y me doy de baja para después de mandar a la Corte Interamericana porque me están corriendo y mi perspectiva de vida individual. 3 años, 4 años. Sí, pero ahí ya será individual, Sí, ya claro. lo vería. Y yo sé que, según mis cuentas, ¿sabe cuánto? Lo que resolvemos en México es reparativo. Le quitaste esto, devuélvese sus intereses. No, en la Corte Interamericana ordena que un monumento, la perspectiva de vida. ¿Por qué? Porque yo era inamovible, entonces mi perspectiva de vida era diferente para mis hijos. La deshonra decir que somos corruptos. ¿Usted cree que si 2 razones dijeron somos corruptos y rezago? Le debato las 2. Tan corruptos somos que nos dejan participar en los siguientes concursos. Se les acabó la base. Si la base para quitarnos eran porque éramos corruptos, que no hay un solo se les caso. permitiría. ¿Por qué se nos permitiría? Y no hay un solo caso que pruebe, nomás es la afirmación, no hay una sola prueba. Pero vuelvo a insistir, si somos corruptos, ¿por qué nos dan oportunidad a los ministros? A la ciudadanía, magistrado, Sí, ¿qué dígame usted. decirle a la gente? Yo le digo a la gente que como cualquier casa debe haber orden, el orden lo pone las normas que ellos usen. Todo esto que hacemos es porque el legislador ya lo puso ahí, ellos mismos. Los recursos ahí están porque ahora los quieren quitar. Ahora quieren hacer esta reforma que están haciendo al vapor, de que ya no se puedan y que los recursos queden aparte para que no pase lo que va a hacer el ministro. Pues no saben que las leyes son generales, abstractas, impersonales y esas ya van directamente a eso. Esto es otra inconstitucionalidad. Yo le diré a la sociedad que si recuerda, si han tenido la oportunidad de que han sentido una afectación a sus derechos, la última instancia siempre ha sido el amparo. Porque deben saber que el 98% de lo que hacemos es el amparo, resolver juicios de amparo. Dicen, hasta lo oímos coloquialmente, oye, me quieren detener, promueve un amparo para que no te detengan así nada más sin saber.
y siempre el amparo. O sea, nosotros, aquí nuestro trabajo es juzgar a las autoridades de las quejas de todos los ciudadanos. Vamos a hacer una especie de derechos humanos pero legalizado, donde se quejan de algo, que me cobraron impuestos de más, que la licencia me costó esto, que me quitaron mi ejido, que mi parcela me dijeron que me corrieron ilegalmente, que mi hijo no le dan alimentos, que la perspectiva, todo eso se logra a través del amparo. Ahora en el que estuvo la pandemia, ¿cuántas vacunas no logramos obtener para los menores de edad? Montones, si no hubiera sido por eso no los vacunaban, las pensiones, las convivencias con los menores, o sea, de todo lo que el gobierno hace y no lo hace bien, se quejan y vienen a nosotros y nosotros le decimos al gobierno, estás mal, quítalo y hazlo bien. Entonces siempre el Poder Judicial, por antonomasia conceptual, esto es, por su propia actividad, no será bien visto por los otros poderes porque es precisamente velar que los otros dos lo que hagan se apeguen a la legalidad y sobre todo a la Constitución. En toda la sociedad, si recuerda, habrán escuchado que se promueve un amparo. Se les negó porque el gobierno actuó bien en ese caso. Entonces ese es nuestro actuar principal. ¿Por qué no lo dijimos antes? Pues porque nos enseñaron que los jueces por sus sentencias hablan y hay una norma que dice que el sigilo judicial, pero ahora que está pasando esto, a lo mejor demasiado tarde o no, pero nunca es tarde para decirle a la sociedad qué son los jueces federales, no son los jueces comunes que reciben dinero, no, dijo la presidenta hace 10 días, ahora se aventaron su sabadazo en Cuernavaca. Entonces, ¿qué quieren? Que se esperen, dejarlos en cárcel ilegalmente 2 días más para eso, pero no fue un juez federal, fue un juez del fuero común. O sea, todo lo que dicen es de la policía, de los ministerios públicos, de los fiscales, o jueces o magistrados de los estados. Nada que ver, eso como trenecitos, somos el último eslabón. Contra esos jueces incluso, o magistrados del fuero común, cuando consideran que están mal, vienen a nosotros y nosotros revisamos a esos jueces. Bien. O sea, nosotros no lo hacemos de primera mano, más que cuando somos los delitos de delincuencia organizada, o los delitos, de federales, que son pocos, de narcotráfico, son los únicos que actuamos como jueces. Los demás somos de amparo, defensa de la sociedad. Ya está. Pues, magistrado Moisés Duarte, muchas gracias. No, al contrario, a usted por darme la oportunidad de expresarme ante su público. Gracias. Le agradezco mucho, doctor.